Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad. Y bueno, vamos hoy a abrir un tema, un melón pido disculpas antemano, pero no me voy a cortar, también lo digo. Que es un debate y a veces pasa en redes sociales porque me pasó el otro día. Bueno, ya cuando se publique esto habrá pasado tiempo, pero que una madre que se activa en redes sociales y que se queja bastante de que su hijo no pueden aparcar el coche en movilidad reducida porque muchas personas... Esto pasó en un parking del Corte Inglés de Pozuelo de Alarcón, que por cierto casualmente era donde trabajaba yo y lo veía muchas veces esto. Y a mí me indignaba, me entraba ganas de coger en su época cuando trabajaba yo por ahí un ladrillo y destrozar esos coches que, por cierto, muchos casualmente son deportivos y de alta gama. O sea, es un poquito lo que es un poco de vergüenza. Bueno, a veces se suele decir que cuanto más educación más valores tienes, pero eso es una mentira como un templo. Hay gente que en teoría no tienen educación porque tienen unos estudios reglados, que es la titulitis que en este país, y luego tienen mucha más educación, más valores que los que van sabiendo de tener 3 carreras y de todo ello. Así que eso, no podía aparcar la pobre mujer. Es que encima es un parking que tiene un montón de plazas de movilidad reducida. O sea, no tiene ni una ni dos, tiene un montón y todas ocupadas por coches que no tenían la tarjeta. Bueno, alguno tenía, alguno ponía una especie de tarjeta de que era residente de Madrid. Claro, eso para aparcar en las plazas de movilidad reducida no te sirve absolutamente de nada. Muy bien que seas de Madrid, pero tienes que tener la tarjeta que te enseña de que puedes aparcar en plazas de movilidad reducida. El resto, bueno, es un tiro al aire. Pues ella se quejaba y a raíz de esas quejas en Twitter, casi todos, el 98% la apoyaba, pero bueno, el 98% no, algo menos, porque había el 80% a lo mejor, porque había comentarios, y esto es lo que un poquito a raíz de esto que ha pasado quiero hacer el podcast de hoy, es comentarios de por qué ella... para empezar la cuestionaban porque el hijo, claro, obviamente es un menor, el hijo no salía en el vídeo. Entonces ya empezaban que como el hijo no salía en el vídeo, que era todo mentira, ya empezábamos a cuestionar que el agua del mar tiene sal. Ya empezamos cuestionándolo tal. Claro, como en redes sociales hay gente que si no saca absolutamente todo, no lo da por bueno. Entonces el niño no salía y decía, claro, ¿cómo te quejas tú de la plaza de movilidad reducida si vas sin tu hijo y tal? No sé cuánto. Una serie de barbaridades que la decían, que luego decía, obviamente mi hijo se ha quedado en el coche o está en tal sitio mientras yo hacía el vídeo. O sea, es un poco de pataleta de la gente, que en el mundo de la discapacidad pasa mucho. Cuando la gente denuncia estas cosas, en vez de apoyarlas o decir, mira, tienes razón, esto es así, o... Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pues está bien que lo denuncies en redes sociales, pero también hay que llamar a la policía, una serie de cosas. A mí eso no me parece mal porque... Como dijo en un podcast que me acuerdo, un podcast que os recomiendo, Víctor de Diario de Argifonte, también tiene el podcast Tofi, pues paseando una idea, pues dijo que las cosas hay que denunciarlas donde corresponde, porque claro, si yo me quejo aquí y digo que mal los aparcamientos y luego no denuncia a la policía municipal, pues también os digo una cosa, en muchos casos yo sé y me han dicho que la policía municipal para estos casos les llamas y muchas veces ni van, dicen, ay, te corre mucha prisa, pues esperamos, no sé cuánto. O sea, también eso es muy lamentable, es la dejadez por todo, y por eso muchas veces la gente nos llama, porque la policía hace dejación de funciones, dice que por esas cosas no va, que también era para tirarle las orejas a la policía, porque la policía entre otras cosas está para eso. Pero bueno, la mujer, vale, que no lo denuncia y lo denuncia solo en redes sociales, que no lo sabemos tampoco, que ya también, yo muchas veces he denunciado aquí cosas en el podcast y la gente me dice, quéjate, no sé cuánto, y yo digo, pero si he puesto una reclamación a Renfe y tal, sitios tal. Claro, la gente en este país somos expertos, somos en quejarnos de todo, somos entrenadores de fútbol, médicos, somos absolutamente todo, y también somos médicos de discapacidad, porque en esto muchas veces, por ejemplo, esta mujer, su hijo lo que tiene es autismo.
porque es pública en redes sociales y le ha dicho que la discapacidad que tiene su hijo es autismo. Pero a ella le han concedido la tarjeta para aparcar ahí. Entonces la gente cuestionando de cómo aparcas ahí, tu hijo con autismo, es que no debería tener derecho porque no sé cuánto. Y yo diciendo, bueno, todos estos que salen debe trabajar en el tribunal médico de los que deciden quién le da discapacidad, o en el ayuntamiento quién decide que te da la tarjeta de movilidad reducida, o en el centro base que también deciden quién da discapacidad a quién. Deben de trabajar toda esta gente que dicen todo esto ahí, porque si dicen todas estas chorradas, porque son chorradas, cuando una persona, la gente, para empezar, cuando a veces mira a alguien que sale en un coche de movilidad reducida, le empiezan a examinar, a hacer algo inquisitorial, es decir, es que este no tiene derecho, anda demasiado bien, coge algo, pero no, hay otros peor, no sé cuántos. Empiezan a analizar una cosa que al resto de personas no se lo hacen. O sea, me parece una discriminación y todo. Y empezar a ver con lupa a esas personas, en vez de los que aparcan mal, que no van con la tarjeta, que son los que habría que mirar, regañarnos, pues lo que suele hacer en este país, a las víctimas las perseguimos, y a los que tienen derecho a aparcar ahí, decimos, pero si es que tú no andas tan mal, puedes aparcar en otro sitio bonito, porque encima a veces te dicen, no, bonito, o niño, o niña, a la persona con discapacidad, encima la infantiliza y dices, bueno, si son 5 minutos, no son 5 minutos, pero encima le empiezan a tratar y a analizar la discapacidad, lo que conté en el podcast de Portaventura, que me parecía lamentable, que cogían a las personas, que había una cola para personas con discapacidad, está la cola rápida, y en esa cola rápida, la del pase rápido, también pueden ir las personas con discapacidad para no estar toda la cola. Pues te pedían el papel en el que ponía exactamente la discapacidad que tú tenías. No te vale el típico carnet que pone el porcentaje y el porcentaje de discapacidad que tienes y ya está, no te pone nada más. Pues te pedían el papel de tu diagnóstico de qué discapacidad tienes, y ellos valoraban, porque claro, un señor o un chico que está trabajando en el Portaventura, en las atracciones, para ver quién monta o quién no, o activando las atracciones, dando un botón. Bueno, esto con todo el respeto, pero que su trabajo lo harán todo bien, tendrán toda su formación, pero que no son un tribunal médico ni son médicos para coger una persona con autismo o con otra discapacidad y decirle que se vayan a la cola normal, porque ellos no tienen derecho a eso. Pues con el tema de los aparcamientos y todo esto, la gente en redes sociales cuestionando, no, es que tú por tener tal discapacidad no deberías, este sí, este tal, no sé cuánto, porque mi madre, porque... Claro, cuando hay estos debates en redes sociales, todos tienen, resulta que todos tienen una madre, un vecino, un primo que le ha pasado que tal, y que ellos no ha podido, y que todo esto. Y el mundo de la discapacidad, como casi todo en España, pero yo lo comparo, por ejemplo, con el mundo de la izquierda, de la política, que está más desunido que nunca, y siempre se pelean unos entre ellos para ver quién lleva la razón, siempre batallitas. Por el mundo de la discapacidad, noto una serie de clasismo, superioridad del tipo de discapacidad, y peleándose, no, es que tú no tienes derecho, es que tal, es que claro, no sé cuánto, y que yo tengo una discapacidad más y no sé cuánto. Otra cosa que noto, y que cuando se habla a veces con personas de discapacidad, enseguida hay gente que en cuanto hablas de eso, o hablas de algún caso, se hace algún artículo, o se habla él habla de alguna cosa y dice, no, pero yo quiero dejar claro que yo tengo una discapacidad física o de oído o de otro tipo, pero no tengo discapacidad mental o de inteligencia o intelectual, que se llama, que es la manera correcta de decirlo. Y yo me quedo cuando dicen esa diferenciación, enseguida queriéndose diferenciar de las personas con discapacidad intelectual, como si fuesen un escalafón inferior, como si tuviesen que estar encerrados en una mazmorra o eso, como cuando... que por cierto haré una especial algún día, cuando en España había estas personas, la mayoría tenían el día del subnormal, que sí, no estoy insultando a nadie, que se le llamaba así oficialmente, y en vez del día de las personas con discapacidad o con discapacidad intelectual era el día del subnormal. Pues hoy en día parece que se nos ha quedado esto en la cabeza y les tratamos de forma inferior. Que las personas propias con discapacidad, muchas se apartan de ellas y dicen, bueno, no, a mí no me compares con eso, que yo tengo una discapacidad física, otro tipo, que
que cada uno, que el mundo de discapacidad, como digo yo, es muy diverso porque cada uno tiene una discapacidad y aunque tengas una discapacidad visual y otro una discapacidad visual, a lo mejor otro ve más, ve menos, otro no ve nada, o de movilidad reducida, otro anda algo, otro no anda nada. Pero esto es como la vida, a unos se nos dan unas cosas mejor, otros peor, pero no por eso eres ni inferior, ni superior, ni nada. Y este concepto que veo yo de superioridad a veces de las propias personas con discapacidad, que lo noto, que yo, como digo yo, siendo un poco invasor y viendo ciertas cosas, por esto surge este podcast, porque alguien que no tiene discapacidad, pero entra en el mundo de discapacidad, lo ve a menudo por tener familiares con discapacidad, pues ver ciertos comportamientos que dices, pero madre mía, esta superioridad. También veo, por ejemplo, algo de clasismo que llamo yo, que no es clasismo, pero es esta superioridad de las personas que han cogido una discapacidad por un accidente o por algo que les ha pasado y a veces he notado yo que hablan como yo, por ejemplo, que escuchaba el podcast de Aspain, es un podcast que hablan sobre todos estos problemas de personas que han tenido problemas y sobre todo personas con tetraplegia y todo ello, que se han quedado con discapacidad pues en un punto de su vida. Normalmente hablan de eso yo noto que los testimonios que dan se diferencian claramente de los que han tenido discapacidad desde que han nacido prácticamente pequeñitos, que a veces también en los tribunales médicos y todo esto, y cuando dan discapacidad se valora más el que ha tenido la discapacidad cogida, que de a los 20 años a los 30 o a los 50 no tiene discapacidad y por un accidente o por algo que ha pasado en su cuerpo de repente tiene discapacidad. Y bueno, yo ahí lo veo un poco polémico, porque tú que encima has estado sufriendo con esa discapacidad toda la vida, parece que lo dan por hecho. Y te dan a raíz para el tema de discapacidad porcentaje, tema de ayudas y todo eso, te dan como menos valor. Y es eso, cierto clasismo y estas cosas. Y yo creo que por eso pasa que muchas veces decimos, ¿por qué no se adaptan las cosas? Y se hace un mundo más accesible, más derechos, más cosas. Porque para empezar, que hay mini asociaciones, hay 20.000 asociaciones de discapacidad, cada uno va a su guerra, cada uno va a su cosa. Cada uno va por lo suyo y claro, así no pasa nada. Están muy bien, están el CERMI y la ONCE, que son las más grandes, pero tampoco también van a lo suyo, tienen sus objetivos, sus intereses y cada uno va a lo suyo. Entonces yo creo eso, que cada uno, todas las personas con discapacidad de accesibilidad, y bueno, no solo estas personas, sino los que su entorno y los que no su entorno, porque esto es como todo, es que como el tema del machismo, la igualdad, el problema de la homofobia. No tienes que ser de un colectivo para apoyarlo y ni en contra de ciertos comportamientos que son barbaridades. O sea, yo para quejarme de una plaza de que está ocupada por una persona que no debe, no tengo que tener discapacidad ni un familiar con discapacidad. Si lo veo, lo denuncio y tal, debe ser comportamientos que se nos deben meter en la mollera y como digo yo, actitudes activas en la vida, que no solo ir a las manifestaciones y qué guay, ser activo socialmente y denunciar ciertas cosas también es eso. Así que con esta reflexión, que nos vemos en siguientes podcasts y adiós.